cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Familia querida de Comunidad de Esperanza, como siempre, recordándoles mucho, extrañándolos y bueno, creyéndole al Señor que en algún momento esto va a cesar, se va a detener y regresaremos a normalizar nuestras vidas como todos esperamos. Así que de momento pues seguir orando, creyéndole al Señor y nada, tener un poquito de paciencia. Usemos este tiempo para ahondar en asuntos, como les he dicho en semanas anteriores. Dios permite también estos periodos dilatados, periodos de crisis, situaciones inesperadas, muchas veces porque también, ¿verdad?, quiere hacer particularmente en nuestras vidas algo. Así que partan de esa premisa y estén, ¿verdad?, con los ojos puestos en lo que Dios quiere, desea hacer en la vida de cada uno de nosotros. Esta semana, como todos los domingos, queremos reunirnos en torno a la palabra, estudiarla, y eso me hizo acordar que estamos planificando para la primera semana del mes de junio poder comenzar con estudios bíblicos semanales usando el sistema Zoom. Si usted no lo tiene, adquiera la aplicación. De hecho, es gratuita. La idea es que podamos, por espacio de una hora, reunirnos, estudiar la palabra. Vamos a comenzar a estudiar, esta primera segmento de estudio los vamos a concentrar en el libro de Génesis. Vamos a estudiar la vida de José y vamos a ver cuáles son principios que nosotros podemos aplicar en tiempos como estos para nuestra vida personal. Así que William les va a dar más información de todas maneras, la hora exacta y cómo, si necesitan ayuda, él les puede ayudar de cómo se lleva el proceso para poder entrar, de tal manera que estemos todos juntos en vivo y podamos intercambiar incluso preguntas, respuestas, comentarios, ese tipo de cosas, además de poder orar y tener, ¿verdad?, algún tipo de intercambio, es la idea. Así que eso será la primera semana en el mes de junio. ¿Okay? Eso próximamente, en unos pocos días. Bueno, esta semana yo quisiera que nos detuviéramos a estudiar un texto que está en Isaías, profeta Isaías, en el capítulo 6. Isaías capítulo 6 es un texto que ustedes estoy seguro que conocen. Es la experiencia que Isaías tiene en el templo, ¿verdad? Dios se le aparece en medio del templo, ¿no? Y básicamente 6.1 comienza diciendo:
en el año en que murió el rey Usías. Me encontraba yo en el templo y comienza Isaías a describir lo que vio. Y lo que vio es que, ¿verdad? No vio a Dios y el rostro de Dios, pero vio todo lo fantástico, lo exorbitante, apoteósico de la presencia de Dios, las faldas, el vestido de Dios, y vio los querubines, serafines, ¿verdad? Como están continuamente adorando a Dios. Algo, bueno, obviamente no habría ninguna película de Hollywood con sus efectos especiales que pudiera acercarse a presentar algo, ¿verdad? Tan impresionante, regio, como lo que vio Isaías en el templo en Jerusalén mientras se encontraba en ese lugar. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos obligatoria es, bueno, ¿por qué Isaías estaba allí? Isaías era parte de la corte del rey Usías. De hecho, él era el cronista del rey, a pesar de que él era profeta, pero su salario, digamos, se lo ganaba, era en calidad de ser cronista, el escribano, ¿verdad? El que reportaba los eventos históricos que iban sucediendo. Y eso era una posición muy importante. Él conocía de primera mano al rey y a los proyectos del rey. Y además los había reseñado por mucho tiempo, había escrito, ¿verdad? Los logros, lo que se había obtenido producto de esa gestión, de esa administración del rey Usías. Usías llegó a ser rey muy joven, a 16 años apenas. La historia de Usías se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 26, todo el capítulo 26, y ahí se puede ver que durante ese tiempo fue un tiempo de mucha prodigalidad, mucha riqueza, mucha fortuna, bonanza económica en Israel. Usías logró armar un ejército profesional equipado como raras veces antes. Logró, ¿verdad? Como dije, las arcas, el erario público, llevarlo a un nivel espléndido. Había ¿verdad? Una economía muy saludable, la gente estaba muy contenta. Israel había logrado aplastar a sus enemigos, a los filisteos. Durante ese periodo de tiempo no conseguían adversario ninguno. Israel estaba en un momento muy floreciente, muy espectacular. Y de pronto Usías muere. Y esa es la razón por la cual Isaías está en el templo. Porque cuando Usías muere, Isaías entra en un estado tan hondo, tan profundo, de desconsuelo, de depresión. Ya Isaías de alguna manera se le desdibujó el horizonte, no podía ver hacia adelante, porque le había apostado tanto a Usías, había creído tanto en el proyecto de Usías, estaba tan enamorado de la causa política de Usías, estaba tan de alguna manera comprometido con ese proyecto que, bueno, ya cuando murió Usías, pues todo se desplomó, todo se vino al piso. De verdad es que entró en un estado de depresión muy profundo, porque la verdad es que no lo vio venir, y después de eso, ¿cómo se llama? Isaías no había reservado nada para creer en otra cosa. Es decir, él estaba convencido que Usías iba a llevar a la nación, la iba a llevar a un estado de perfección, iba a lograr, ¿verdad?, lo que ningún otro rey antes había logrado. Y de pronto lo que pasa es que el ser humano es mortal, y el ser humano, por lo tanto, no tiene control de su día, del día de expiración, del día en que le toca morir. Nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de poder, ¿verdad?, determinar hasta dónde va a durar nuestra vida. Eso solamente lo controla Dios. Y esos imponderables, bueno, Isaías aparentemente no contaba con eso. Es
estaba tan imbuido, estaba tan entusiasmado, tan apasionado con lo que veía suceder y cómo el proyecto iba escalando, iba creciendo y los beneficios y el bienestar social y la fe de Israel repuntaba. Es decir, era un periodo para creer en todo eso. Pero pasó lo que tenía que pasar. Y es que nadie puede controlar eso. Nadie lo puede saber con exactitud. Y ese es el gran problema en este caso. Y por eso Isaías se encierra en el templo en Jerusalén. Se encierra a pasar su depresión, se encierra buscando, preguntándole, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fue este hombre? ¿Por qué perdimos este rey? ¿Verdad? Ustedes saben, cuando leen el libro de Samuel, de los reyes, de las crónicas, se dan cuenta que no todos los reyes consecutivamente eran buenos, sino que al contrario, era más bien raro en el pueblo de Israel conseguir un rey que se apegara a las cosas de Dios, que buscara, ¿verdad?, decidida y contundentemente procurar las cosas de Dios. Este era un rey raro. Y por lo tanto Isaías me imagino se preguntaba, se decía para él mismo, bueno, ¿cuándo va a volver a pasar esto? ¿Va a aparecer una persona con estas características? Y lo hemos perdido. Entonces, pero qué interesante que mientras Isaías está en el templo, llorando su despecho, de alguna manera recogiendo los pedacitos que habían quedado después de la noticia, bueno, Dios se le aparece. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner cuidado, porque muchas veces necesitamos entender esto. Le hemos apostado tanto a lo humano, hemos creído tanto en lo humano, que nos hemos olvidado del factor Dios. Y esto, ojo, no nos pasa porque seamos perversos o seamos maliciosos o seamos villanos. No, la gran mayoría de las veces esto nos sucede porque no hemos entendido que Dios está por encima, es más grande que todo lo humano. Muchas veces Dios lo hemos domesticado a tal punto, lo hemos hecho parte de nuestra vida cotidiana, nuestra vida civil, que muchas veces no lo percibimos de la manera como tenemos que percibirlo. Y por eso es que Dios se le aparece a Isaías glorioso, monumental, ¿verdad? La Escritura dice que las nubes son el polvo donde pisa Dios. Imagínense, el polvo, las nubes son el estrado de sus pies, dice la palabra. Ahora imagínense qué grande Dios, qué cosa tan, ¿verdad?, fuera de proporción, inescrutable, incalculable. Dios es, en verdad, es algo que se excede todo lo que podamos imaginar. Ahora, imagínense cuando Isaías comenzó a ver solamente la vestidura de Dios y la corte celestial que le acompaña permanentemente adorándole. Cuando Isaías vio todo aquello, ¿verdad?, se impresionó de tal punto, ¿no?, que comienza a confesar, que comienza a decir, Señor, yo quiero trabajar para ti, úsame a mí, envíame. Es decir, que le cambió completamente el panorama. Es decir, ese horizonte que se había cerrado, que estaba completamente imperceptible, que no prometía nada, no veía luz al final de nada. Y de pronto, ¿verdad?, Isaías, ¿sabe por qué? Porque lo que Dios está diciéndole sin decirle nada, solamente presentando, exponiendo su presencia, solamente con eso, lo que Dios le estaba diciendo a Isaías, no es el hombre que te va a solucionar, no es el hombre la esperanza tuya, no es el hombre lo que te va a traer la solución, no es el hombre el que va a llevar esto al lugar ideal, no es el hombre, mírame, soy yo. Mírame a mí, mira lo grande que soy yo. Mira, ¿tú creías que Usías había hecho? ¿Tú creías que mírame a mí? O sea, tómame las medidas y date cuenta que realmente soy yo, Dios. Qué tremendo, mi querido. Muchas veces Dios tiene que movernos la vitrina para que se nos vengan las cosas abajo, porque hemos de alguna manera endiosado muchas de las cosas que nos rodean. Le hemos apostado demasiado a eso, hemos creído demasiado en eso.
Y Dios quiere que nosotros entendamos que la salida a nuestros problemas, la salida a la crisis, el resurgimiento financiero, nuestra salud física, nuestro destino, nuestra existencia, todo lo que tiene que ver con ese mundo, ¿verdad?, que nosotros hemos construido como seres humanos. Dios quiere decirnos, en un momento, quiere decirnos, ¿sabes qué? Mírenme a mí, porque nada de esto trae esperanza. En nada de esto se puede depender, en nada de esto se puede confiar. Mírenme a mí, pongan sus ojos en mí. Ese es el mensaje que Dios le manda a Isaías. Eso es supremamente importante, que nosotros recordemos en medio de estos tiempos, donde las cosas se están desplomando, donde todo se está viniendo abajo, que nosotros recordemos que es en Dios quien tenemos que poner nuestros ojos. Él es Yahvé, Dios alto, Él es el eterno, Él es el que no cambia, el inmutable, Él es el perfecto, Él, solamente Él. El hombre no te va a solucionar. El hombre no tiene la última palabra, el hombre no tiene la salida. El ser humano es finito, es limitado. El ser humano está entrampado en su propia realidad. El ser humano vive dentro de su propio laberinto. No tiene la posibilidad de... Dios es el único que está por encima de todo. Dios, Él es el único que sobrepasa todas las cosas y por lo tanto es el único que puede ayudar. Eso necesitamos recordarlo una y otra vez. Una y otra vez. Es Él, es mi Señor. Es sobrenaturalmente que va a pasar esto. Él es el que tiene la salida, la solución a todas estas cosas. Yo soy un aficionado de la historia y he leído, he investigado mucho sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, y una de las cosas muy interesantes cuando uno ve todo lo que Hitler fue construyendo en lo que se llamaba el Tercer Reich, ¿verdad? Ese gran proyecto que él tenía, megalomaníaco, ¿verdad? De proporciones, ¿verdad? Inmensas, mundiales. Él terminó primero por creerse el Mesías de Alemania, pero cuando las cosas apenas le comenzaron a salir bien y comenzó a anexar a Austria, a Polonia, a Checoslovaquia, y invadió Francia, y ¿verdad? Parecía que nadie le podía hacer frente, se creyó no solamente el Mesías de Alemania, sino el Mesías de Europa. ¿Verdad? El ego le comenzó a crecer todavía más y comenzó a hacer un culto hacia su persona, Cada vez, ¿verdad? El Führer, llegó a llamarse el Kaiser, ¿verdad? El César, ¿no? Todo tenía que ver con él, todo pasaba por él. Él era, la verdad, se convirtió en un semidios. Pero es muy interesante cuando uno ve los últimos días de Hitler. En el 1944, los aliados comienzan a acercar cada vez más, hasta que finalmente ya en marzo del 45 están a las puertas de entrar a Berlín, ¿verdad? Están avanzando en dirección hacia Berlín, lo cual lo logran unas semanas más tarde, en mayo del 1945, la famosa toma de Berlín. Desde enero de ese año ya Hitler se había movido a un búnker. Es decir, los últimos meses o semanas de su vida las pasó encerrado en un búnker, bajo tierra, en la ciudad de Berlín. Ya no lo vieron más, no se apareció más, porque llegó un momento en que se dio cuenta de que se había acabado todo. De que en eso que habían creído, el nacionalsocialismo, el Tercer Reich, Hitler como la gran figura, el Mesías de Europa, todo eso se acabó. ¿Por qué? Porque le apostaron al hombre. Le apostaron al hombre y no a Dios. Hitler hizo 3 cosas que nunca había hecho durante ese periodo, cuando ya se dio cuenta que la cosa no iba. Se casó, nunca se había querido casar. Se casó un día antes de morir con Eva Braun. La otra cosa que hizo es que desistió de ser el canciller de Alemania, ¿verdad? Entregó el cargo. Y no quiso ver más a la gente, no quiso salir más al público, no quiso presentarse más como el líder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mismo se dio cuenta que la gente le había apostado a él, pero él era un ser humano. ¿Y sabe lo que hizo Hitler? Se suicidó, y
y Eva Brown también se suicidó el mismo día. Juntos lo hicieron. Y después que él se suicidó, toda la camarilla, el círculo inmediato Hitler comenzó a hacer lo mismo, ¿verdad? German Goering, que era el segundo en mando, se suicidó también. Martin Bormann, que era el lugarteniente de Hitler, se suicidó también. Joseph Goebbels, que era el que controlaba todo el asunto de la propaganda, se suicidó él con su esposa Magda y sus hijas. Y así sucesivamente se fueron suicidando una gran cantidad de estos líderes. Finalmente lograron atrapar a 20. Uno de ellos se suicidó en la cárcel y los otros 19 fueron al famoso juicio de Nuremberg, 6 meses después de terminar la guerra. Pero toda esa camarilla, ¿verdad?, le había apostado a un hombre. Y se dieron cuenta, ¿verdad? Se dieron cuenta de que no vale la pena. No vale la pena. El único en que hay que apostar es en Dios. Fuera de eso no hay absolutamente nada. Mire, en 2 de Crónicas capítulo 20 se narra la historia de Josafat. Josafat había caído en desgracia, sus enemigos lo comenzaron a envidiar porque Josafat tuvo un reinado, ¿verdad?, de mano de Dios y creció tanto su fama, su prestigio, que las naciones satélites a él comenzaron a envidiarlo, a querer quedarse con todo lo que Josafat tenía. Y por eso los amonitas y los moabitas se unieron junto con otras naciones más pequeñas y fueron a sitiar la ciudad de Jerusalén. Lo rodearon, ¿verdad?, como los buitres carroñeros, esperando que muriera para comenzar a despellejarlo, ¿no?, a quedarse con todo el botín de Josafat. Y Josafat no sabía qué hacer. Lo único que se le ocurrió es, bueno, vamos a buscar a Dios, vamos a ver qué es lo que Dios dice, y declaró un ayuno absoluto, total, en toda aquella zona, en toda Judá. La gente se volcó a orar, se entregaron al ayuno, y ahí en el capítulo 20 de 2 de Crónicas está la oración de Josafat, y lo que Josafat le dice a Dios: mira, Dios, nosotros no, sabemos que no, la matemática no da, esa gente son enormemente superiores a nosotros, la matemática no da, nosotros no tenemos nada que hacer contra ellos, no nos podemos defender. Pero entre las cosas que Josafat le dice es: tú eres nuestra única esperanza, tú eres nuestra única esperanza. Dios quiere saber que Él es nuestra única esperanza, que nosotros no estamos creyéndole a más nada, no estamos dependiendo en más nada, estamos aferrados a Él, que sabemos que Él es el que tiene el control del destino. ¿Sabes por qué, mi querido? Porque todo comienza a expirar, todo comienza a moverse de su lugar, todo comienza a derretirse en el momento de la crisis. ¿Sabes qué? Dios quiere que nosotros renovemos nuestro pacto y le digamos a Él: Señor, tú eres mi única esperanza. Yo no estoy confiando en nada del hombre, estoy confiando en ti, te estoy creyendo es a ti. Tú eres el que vas a resolver esto. Tú eres el único que tienes la salida en medio de esta situación. Así que, miren, nos asustamos, es lógico y es normal, somos seres humanos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que regresar al punto del balance, regresar al centro y decir: espérate, yo tengo una esperanza. Y mi esperanza es sobrenatural, mi esperanza es eterna. Mi esperanza no es de este mundo, mi esperanza no depende de la bolsa de valores, mi esperanza no depende del vecino, mi esperanza no depende de lo que diga el gobernador, mi esperanza no depende de los republicanos o de los demócratas, mi esperanza no depende de los chinos, ni de si hay guerra o no hay. Mi esperanza depende, es que yo conozco quién es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el dueño de mi vida, Él es Señor de mi vida, yo estoy bajo su abrigo, yo estoy bajo su cuidado. Entonces, ahí es donde está la cosa. Y muchas veces Dios deja que la cosa se ponga mala para que se pueda poner buena. Porque hasta que nosotros no lo declaramos a Él como nuestra única esperanza, la cosa no está bien. Porque no está bien porque nosotros no estamos bien. Porque nosotros no estamos en el lugar donde tenemos que estar. Porque el caldo no ha llegado a cocer como tiene. O sea, no ha llegado a su punto de hervor, de sabor, de cocimiento. Ahí es donde está la cosa, mi querido. Dios deja que el fuego siga hasta que las cosas lleguen a su punto. Y el punto es que nosotros aprendamos la dependencia total.
Señor, no importa que un ejército acampe contra mí, decía el salmista. Yo voy a creerte a ti, yo voy a confiar en ti. Porque tú eres la salida a esto, tú eres la solución a eso, tú eres mi esperanza. ¿Sabes lo que pasó con Josafat? Algo insólito, algo insólito. Los amonitas, los moabitas y estos otros pueblos se confundieron entre ellos mismos. Y se hicieron emboscadas entre ellos mismos. Y comenzaron a matarse entre ellos mismos. ¿Y sabes qué? Era tanta gente muerta de esos ejércitos que les tomó 3 días a la tribu de Judá traer todo el botín de guerra. Imagínense, 3 días, una nación entera trayendo, ¿verdad?, metales preciosos, joyas, vestidos, carros de guerra, todo el armamento. Es decir, imagínense toda la riqueza que Dios le dio a los israelitas y ellos no tuvieron que perder ni una sola persona, ni tuvieron que disparar una sola flecha. Nada. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestra esperanza. Él es el que sabe cómo tomar control de las cosas. Él es el que sabe cómo cuidarnos. Él es el que sabe cómo defendernos. Él es el único. Entonces, olvídate, la estrategia tuya no es la que va a funcionar. La estrategia tuya no es la que va a resolver. Tenemos que ser precavidos, es lógico, eso es sentido común. El cerebro nos lo dio Dios, no Satanás, así que por lo tanto tenemos que usarlo y todo el sentido común es necesario. Lógico. Pero mi querido, tu esperanza solamente ponla en Él. Él no te va a defraudar, Él no te va a quedar mal. Vamos a salir de esto y vamos a salir bien. ¿Sabes qué es lo mejor? Que en medio de este tiempo, como yo se los he estado, ¿verdad?, diciendo consecutiva, reticentemente esta semana, ¿sabes que vamos a salir de aquí mejor? Porque nuestra fe se va a ensanchar, se va a expandir, porque nosotros vamos a salir de aquí, ¿verdad?, con un convencimiento total de quién es Dios para nosotros y nuestra relación con Él va a cambiar y nuestra intimidad con Él va a cambiar. Y ¿sabes qué? Ahí está la diferencia de todo. Entonces, vamos a echarle ganas. Que no tengamos que esperar que Dios se nos aparezca en el cuarto, ¿verdad?, para dejar de depender en el hombre y creerle al hombre y comenzar a creerle a Dios. No, que no tengamos que pasar por la experiencia de Isaías. Sería maravilloso, claro que lo sería. Pero acuérdense, la razón por la que Dios tiene que hacer eso con Isaías es porque Isaías, ¿verdad?, no le bastó saber, conocer, ¿verdad?, quién era Dios. Entonces, tiene que pasar por esa experiencia para poder ponerse al día, para poder ubicarse, como dice uno, ¿no? Que Dios no tenga que ubicarnos de esa manera, que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a ponerlo de primero, que aprendamos a llamarlo nuestra única esperanza, porque realmente Él es nuestra única esperanza. De los hombres no podemos esperar nada, pero de Él sí, de Él podemos aferrarnos y podemos tener la plena, total certeza. Él sí va a echar para adelante, Él sí va a dar la cara, Él sí nos va a defender, Él sí tiene la capacidad para poder sobrepasar cualquier adversidad, cualquier obstáculo que se presente, porque Él es el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. Él es el Dios Todopoderoso, el que se levantó entre los muertos. Él es Jesús de Nazaret. Así que vamos a aferrarnos a eso. Les pido ahí que nos unamos en oración en esta hora. Papá bueno, te bendecimos. Creemos lo que tu palabra declara, Señor. Creemos que tú eres Dios Todopoderoso, que tú eres el que tienes control de las cosas, que todo el universo mundo cabe en la palma de tus manos. No hay nadie como tú. Tú eres afuera de lo que podemos imaginar, Señor. Se excede, es demasiado exuberante, extravagante. Es decir, pensar, imaginar quién eres, tus rasgos, nos resulta algo complicado porque no tenemos con qué compararte, Señor. Eres tan grande, tan inmenso, que no hay nada que conozcamos que se acerque a lo que tú eres. Te bendecimos, papá. Queremos aprender a depender en ti, queremos aprender a ponerte por nuestra esperanza única. Queremos, Señor, no depender en otra cosa humana, natural, material, sino en ti, mi papá, en ti. Enséñanos en este tiempo a poner nuestros ojos en ti. Yo bendigo a mis hermanos, Padre, durante esta semana que comienza. Yo te pido, Señor, que sus trabajos, su salud física, sus familiares, todas las cosas, Señor, que hacen, que componen
ese conjunto que llamamos la vida. Padre, tú tomes cuidado en cada una de las cosas que ellos necesitan. Padre, yo les bendigo a ellos, a sus familias. Gracias, mi papá. Gracias, mi Señor, por preservarnos, por cuidarnos, por estar con nosotros. Te bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gloria, honra y honor a ti por siempre. Amén, amén. Queridos, fuerte abrazo, que el Señor me les guarde muchísimo. Nos veremos en una próxima ocasión. Acuérdense que viene el estudio bíblico ya próximamente. La pastora les manda saludos, un abrazo fuerte. Cuídense mucho, llamen cualquier cosa que se presente, que necesiten, manténganos informados. Estamos orando mucho, estamos intercediendo mucho. Cuídense, se les quiere bastante. Gloria a Dios. Nos veremos.